Y hemos recorrido un largo camino. Ya llegamos a nuestro siguiente módulo de control de emergencias viales. Recuerde que estamos en la empresa Contrautol, aquí con los conductores profesionales. Así como tú, desde allá en cualquier lugar, a cualquier hora, puedes acceder a nuestro material de nuestro curso de formación para conductores profesionales de Contrautol. Así que arrancamos. El módulo de hoy tiene que ver con primeros auxilios en accidentes de tránsito. Así que rápidamente voy a pasar por cada uno de los puestos de mis compañeros y les vamos a entregar 2 guantes. Para prestar los primeros auxilios siempre es tener, escuche, un equipo, aparte de saber qué voy a hacer, ¿no? Que ahorita lo vamos a ver, voy a tener un equipo de bioseguridad. ¿Por qué? Porque si yo llego a tocar a alguien, puedo contaminarme o qué? Contaminarlo. O contaminarlo. Entonces me voy a ubicar acá mis guantes. Desde hoy usted va a tener la claridad de que los primeros auxilios se dividen. Unos son los primeros auxilios que el conductor puede brindar y otros son los primeros auxilios que yo puedo utilizar, por ejemplo, en la casa, aquí adentro de la empresa. ¿Será lo mismo o no será lo mismo? ¿Ustedes qué creen? Son similares pero no son iguales. No son lo mismo. Lo principal es que los accidentes de tránsito, que es para lo cual nosotros estamos acá, para evitarlos, en caso de accidentes de tránsito, yo como conductor no debo tocar, no debo mover, ¿sabían? Por eso es que cuando estoy hablando con conductores, hay un tema específico que se llama primeros auxilios para conductores. Vamos a ver cómo se aplican los primeros auxilios sin tocar y sin mover. Arrancamos. Primero nos preguntan acá, hombre, ¿qué son los primeros auxilios? Ayúdenme en fuerte. Son aquellos, Eso, fuerte. son aquellos cuidados inmediatos, adecuados y prevencionales prestados a las personas accidentadas o con enfermedad antes de ser atendidas en un centro asistencial. Oiga, me dice acá, primeros auxilios son aquellos cuidados inmediatos. O sea, ¿qué quiere decir inmediatos? Ya. Adecuados. ¿Qué quiere decir adecuados? Que sean correctos. Porque si yo en un accidente de tránsito brindo un primer auxilio errado, puedo que Ocasionarle la muerte a una persona. ocasionar o la muerte O grandes heridas. o lesiones personales aún más graves que las del mismo accidente. Atención, me dice acá, provisionales. ¿Qué quiere decir provisionales? Mientras que llega quien, el experto, el equipo de ambulancia, entre otras cosas. Vamos a ver un poco la diapositiva y la vamos a analizar. Mire que en esta diapositiva, escuche, nos encontramos haciendo un patrullaje por la línea. Aquí es Ibagué y aquí es Calarcá. Escuchen, aquí es Ibagué y aquí es Calarcá. En ese momento, acá hay una volqueta, mire, una volqueta, doble troque, ¿cierto? Este señor que venía escoltando un camión, escuche, venía bajando y el camión salió a adelantar. Él, para no quedarse del camión, salió no a adelantar al carril izquierdo, sino a adelantar en la verba izquierda. Como él no veía que había una volqueta porque el camión le tapaba, ¿cierto? Entonces de un momento a otro se encontró con la volqueta. Y mire cómo se generaron esos graves daños en ese accidente de tránsito, ¿verdad? ¿Sí o no? Correcto, gravísimo. Ahora bien, mire que cuando avanzamos en el accidente de tránsito, abrimos la puerta.
Y decimos acá, mire, el objetivo de los primeros auxilios, primero, conservar la vida. O sea, mantener a las personas, escuchen, mantener a las personas con vida. Segundo, evitar complicaciones básicas y psicológicas. Evitar complicaciones físicas y psicológicas. Tercero, ayudar a la recuperación. Y cuarto, asegurar el traslado. La pregunta acá, ¿cómo conservo la vida? Pues prestando asistencia, ¿cierto? Bien. Segundo, ¿cómo evito complicaciones físicas y psicológicas? Vamos a ver si hay que sacarlo, manipularlo o no, pero las complicaciones físicas las puedo evitar realmente dejando de hacer maniobras que yo no estoy seguro. Porque si yo llego a mover una fractura mal, pues después va a ser más fácil su recuperación. Segundo, complicaciones psicológicas, ¿cuáles podrían ser? Que si yo le digo, uy, mire, va a perder el pie, se va a morir, pues ahí estoy generando una complicación emocional para la víctima, ¿cierto? Yo estoy contra el mundo, weón. Que posiblemente lo pueda llevar a agravarse. Por acá me dice ayudar a la recuperación. Entre más adecuada y pronta sea la asistencia que usted y yo vamos a aprender a prestar acá, pues más fácil va a ser su recuperación y obviamente asegurar el traslado. ¿Quién lo traslada? ¿Yo en la buceta? No. Ah, ok, la ambulancia, porque es el equipo experto calificado. Miren que cuando abrimos la puerta nos dimos cuenta que este conductor se encuentra con fractura bilateral de miembros inferiores con exposición de tejido óseo. Quiere decir que estos huesos que se llaman ¿cómo? ¿Fémur? ¿Cierto? Se le salieron, mire, se le salió por acá en las dos rodillas. ¿Por qué? Por la desaceleración tan fuerte que hubo contra esta volqueta. Tengo una pregunta. Si yo abro esta puerta y veo este timón así, ¿con qué creo que se dobló ese timón? Quiere decir que seguramente fue con el pecho, ¿cierto? Ahora la pregunta es, ¿cualquiera de nosotros podría hacer fuerza y doblar ese timón así? No. O sea que el impacto fue absolutamente fuerte. Seguramente si fue con el pecho, hay algo que se llama trauma cerrado de tórax. O sea, hay un trauma cerrado porque no puedo ver qué es el trauma en el tórax. Es decir, que debajo del tórax hay ¿qué órganos? Corazón, los pulmones, etcétera, que son vitales, correcto, perfecto. O sea que estamos ante un accidente de tránsito muy grave, ¿sí o no? Perfecto. Mire que cuando estamos acá preguntándonos quiénes pueden brindar los primeros auxilios, la respuesta es personal especializado, usted o yo. En este caso de accidente de tránsito, ella venía transitando en una bicicleta, giró un bus y en el momento en que gira el bus, el señor del bus no alcanza a percibir a la ciclista, pasa el bus, la señora se mete debajo del bus, gracias a Dios ella pasa por debajo del bus y por un lado, y la bicicleta así es aplastada por las ruedas traseras derechas. En ese momento llegamos a prestar la ayuda, porque ¿quiénes pueden prestar los primeros auxilios? ¿Usted o yo? Personal especializado, usted o yo. En ningún momento acá se tocó la señora. ¿Qué se logró con la señora acá? Pues simplemente mantenerla ahí, que no se moviera, llamar la ambulancia, ¿cierto? Eso quiere decir prestar los primeros auxilios. Han notado que en casos de accidentes de tránsito está la autoridad. Es posible que el lesionado esté ahí diciendo, quejándose y demás, pero la autoridad no mueve. ¿Por qué será? Porque no es especializado. Y es posible que si se arriesga a mover al lesionado, después tenga problemas legales. Entonces eso le aplica a la autoridad, pero también a nosotros. Por eso es que los primeros auxilios para conductores, en esos primeros auxilios no se enseñan maniobras, ni de reanimación, ni de qué más, ni de traslado, correcto. ¿Por qué? Porque no tenemos el equipo, no somos idóneos, entonces podemos llegar a afectar más al lesionado. Bien, ojo acá. Lo que yo sí puedo hacer, obviamente, es asegurar el lugar.
Mire que acá estoy asegurando el lugar porque le dije a este policía que se ubicara acá, otro que se ubicara acá, otro que se ubicara acá, mientras se brindaba el soporte. Lo normal es que la gente llega a mover, a ayudar a sentar, a ayudar a correr, a ayudar a parar. ¡Error! Siempre voy a evitar que las personas se muevan. Como quedó ahí. ¿Por qué? Porque no sabemos qué lesión tenga. A no ser que esa posición le esté poniendo en riesgo la vida. Ahorita lo analizamos, ¿correcto? Normas para prestar los primeros auxilios. Ojo acá, actúe si tiene seguridad de lo que va a hacer. ¿Cómo así si tiene seguridad de lo que va a hacer? Si estás seguro de que puede hacer lo que, o sea, digamos, mover la persona, sentarla y eso. Correcto, si está seguro que eso no va a generar ¿qué? Pues mayores lesiones. Perfecto, entonces actúe si tiene seguridad de lo que va a hacer. Atención acá, sin duda es preferible no hacer nada, porque es posible que la maniobra que usted haga pueda agravar al lesionado, ¿verdad? Perfecto. Segundo, conserve la tranquilidad para actuar con serenidad y rapidez. Mire que en los métodos de extinción de incendios también nos dijeron, guarde la ¿qué? La calma, perfecto. No se retire del lado de la víctima. Si está solo, solicite la ayuda necesaria, elementos, transporte, etc. ¿Qué pasó acá en esta imagen? Ese día era una temporada, estamos haciendo un patrullaje en Mega Girardot Espinal, ¿sí? Y en la Y, donde yo giro hacia Girardot y sigo para Espinal, en el día había habido un accidente de tránsito. Los accidentes de tránsito entre vehículos, normalmente los vehículos pierden partes, ¿sí o no? Piezas. Por ejemplo, los vidrios, por ejemplo, las carcasas de las unidades de luces, entre otros. Este señor que iba en camiseta esqueleto, iba con su novia, ellos estaban dando como una vuelta, se estaban quedando cerca acá no sé, en algún sitio, y este señor viene y toma la curva a la derecha y pisa seguramente con la rueda delantera una pieza de esos vehículos que se habían accidentado en el día. ¿Qué pasa en ese momento? Se desliza la motocicleta de manera lateral. El muchacho, mire, sufre graves lesiones, estaba raspado en el pecho, estaba raspado el brazo, estaba raspado en la espalda. Recuerdo que la niña, la que iba con él, la novia de él al parecer, cuando la motocicleta se vuelca, ella iba pues también en un short, en sandalias. Cuando llegamos con luz, así, a mirarle el pie, le faltaban 2 deditos. Se dio cuenta en ese momento que le faltaban 2 deditos. ¿Qué pensó? Pues empezó a gritar, a llorar, etcétera, ¿cierto? Claro, entonces allí me di cuenta que si yo soy motociclista, que si soy ciclista, debo utilizar la ropa, la indumentaria adecuada, ¿correcto? Acá simplemente, ¿qué hicimos? Pues lógicamente llamar la ambulancia. Como llegó solo una ambulancia, ya la ambulancia estaba atendiendo a la persona más grave. ¿Quién era? Pues claro, porque se han amputado los dedos traumáticamente. Ya la estaban atendiendo y nosotros estamos acá haciendo limpieza a estas partes expuestas de este conductor. ¿Correcto? ¿Vamos bien? Listo. Es decir, solo actúo si estoy seguro de lo que voy a hacer. Si no estoy seguro, es preferible no hacer nada. Tengo una pregunta. Mire que siempre nos han hablado del famoso botiquín de primeros auxilios, ¿sí o no? El botiquín, acá hay 2. Un botiquín que tal vez tiene menos accesorios y uno que tiene más accesorios. Normalmente el de la buceta es este. Ah, bueno. Un poquito más grande, más grande que este. Normalmente el de la buceta es este, un poquito más grande o tal vez un poquito más pequeño. Algo importante, cuando nosotros vamos viajando en la buceta, nosotros portamos el botiquín ¿con qué objetivo? ¿Cuál es el objetivo de portar el botiquín? Hable duro. Pues si se presenta alguna eventualidad, un accidente, pues para estar preparados para poder ayudar a esa persona, a brindarle los primeros auxilios. ¿Listo? Pero recuerde que acá yo ya dije que yo puedo actuar si sé y si estoy seguro, pero normalmente no sé cómo actuar cuando el accidente de tránsito es por un evento contundente. ¿Qué quiero decir? Los accidentes de tránsito, cuando hay un atropello, es contundente, es muy fuerte, muy rápido. Es decir, que es posible que haya compromiso de ¿qué? De la columna vertebral, de los huesos, de las articulaciones, inclusive de algunos órganos, ¿correcto? O sea, como yo no estoy seguro del diagnóstico de la persona, es mejor que no actuar. Lo que pasa es que si yo porto el botiquín
y no puedo actuar, esa persona puede utilizar mi botiquín para utilizar los elementos y salvar la vida de la persona que está necesitándolo. Esa es la forma correcta. Para eso es el botiquín que va dentro de mi vehículo. Porque en caso de accidente, cuando yo noto que está la persona accidentada, dice el Código Nacional de Tránsito, ¿cierto?, que dentro de mi equipo de seguridad y prevención debe haber un botiquín, ¿sí o no? Es para que en ese momento, si hay alguien que es médico, paramédico, enfermera, es decir, que sabe cómo actuar, va a pedir el botiquín. Por eso es que debe estar disponible dentro de mi vehículo para que cuando eso ocurra y vaya esa persona que sabe cómo actuar, pues lo pueda utilizar. ¿Estamos bien? ¿Qué pasó en este caso? Resulta que ese día yo iba transitando hacia la universidad en Bogotá. Entonces la ruta que yo tomaba de buseta era una que tomaba la calle 13, subía al puente o al paso vehicular elevado de Puente Aranda y tomaba la Avenida Las Américas. En ese momento yo vengo sentado en la fila izquierda sobre la llanta, es decir, mis piernas quedaban así como incómodas. Antes así eran las busetas. Entonces la buseta iba súper llena, era hora pico, todo el mundo ya había salido de trabajar, cuando sobre el paso vehicular elevado sentí un golpe, ¡pah! Un golpe no yo, sino la buseta, sentí un golpe, estaba totalmente llena la buseta. A este lado escuché que las mujeres, los hombres gritaban, ¡lo mató, lo mató, lo mató! En ese momento el conductor frenó en seco y se detuvo la buseta. La primera reacción del conductor es abrir la puerta. Entonces quiero decirle que si yo soy un conductor y me involucro en un accidente de tránsito, lo primero que hago no es abrir la puerta, porque en ese momento que él abrió la puerta, pues la mayoría de personas se bajaron de la buseta. Y como estábamos en la mitad de la vía, pues es posible que alguno de mis pasajeros se ponga en riesgo y pueda generar ¿qué? Más accidentes a las personas que vivan en el vehículo. Correcto, y debo recordar que esos pasajeros son responsabilidad ¿de quién? Conductor. De nosotros como conductores. Bien, en ese momento yo seguía ahí juicioso, normalmente cargaba el chaleco de color verde que vieron por ahí, que se enrollaba, lo cargaba acá en una chaqueta, en un bolsillo interno, porque uno en Bogotá siempre utiliza chaqueta. Bien. Y yo escuchaba por allá que decían, mire, lo mató, mire, se va a morir. Y la señora gritaba realmente, se va a morir, mire, perdió el brazo, se está desangrando. Y yo leí una diapositiva que decía que le podríamos generar, ¿qué? Traumatismos físicos y psicológicos. En ese momento escuché tanto eso que decidí actuar. Y entonces me paré, me bajé de la buseta, mientras tanto me puse mi chaleco y lo primero que dije fue: a un lado, sé de primeros auxilios, tranquilos, permiso. Como en ese momento pues que subí obviamente el tono de voz, porque siempre que quiero tomar el liderazgo de algo, debo tomar, sin gritar, debo subir el tono de voz para que las personas puedan centrar su atención y sigan unas instrucciones. En ese momento yo tenía muchas personas ahí alrededor, porque eran las personas que se habían bajado de la buseta, ¿correcto? Pero estas personas estaban en el otro carril, estaban acá, estaban tocando, estaban moviendo. Había que ponerlas a hacer algo. La solución es: cójanse de las manos y hagan un círculo, rápido, rápido. Pues las personas se cogieron de las manos e hicieron un círculo. Círculo donde quedó protegido el motociclista. Cuando yo me bajé, ¿qué vi? Escuche. Yo vi que ese motociclista estaba en esta posición, contra el suelo, obviamente. Y estaba con su casco. ¿Se han visto que el casco no es completamente esférico? Si yo lo miro de lado es como puntudo. Pues este muchacho quedó así y no podía devolver su mirada. ¿Qué pasó con este brazo? ¿Se acuerda que la buseta frenó en seco? Seguramente cuando frenó en seco, este brazo estaba ahí. Le pasó la buseta frenando en seco, la llanta. ¿Cómo quedó el brazo? Mire, cuando yo me acerqué a ver ese brazo, estaba sostenido por los tendones. Por eso era que yo escuchaba desde dentro de la buseta: mire, se está desangrando, mire, se perdió el brazo, mire, se va a morir. Eso era lo que yo escuchaba. En ese momento la señora seguía gritando y le dice algo así, más o menos: silencio, por favor, que puede agravar al lesionado. Y entonces la señora obviamente pues hace silencio, ¿correcto? ¿Por qué? Porque si permito ese bullicio, el muchacho estaba muy afectado y hacía fuerza.
pero su posición no lo permitía girar la cabeza. Pregunta, si como motociclistas quito el casco, ¿sí o no? No. Respuesta, no. Y dicen algunos protocolos internacionales que aún siendo yo el paramédico de la ambulancia, no debo quitar el casco. Que el TAC se debe hacer con el casco puesto. Entonces, para tener en cuenta, ¿por qué? Porque es posible que haya una descompensación, cambio de presión, porque si yo tengo una presión con el casco, me lo quito y cambio la presión y es posible que haya una descompensación. Avanzo. En ese caso, cuando yo me bajé, yo le dije al conductor, rápido al botiquín. Yo le dije al conductor así. Pero el conductor se fue por allá, pero nunca volvió. Ahí le hicimos presión al muchacho en el brazo porque realmente se estaba desangrando. Rápidamente le dije a alguien, usted ayúdeme, al 123, reporte el accidente, estamos sobre el puente vehicular de Puente Aranda, llame. Ah, entonces usted es el que toma el liderazgo y envía, organiza. Algunos los puse ¿a qué? A que protegieran la escena. A otros les dije que llamara. Al conductor le dije que Botiquín, los primeros. que fuera por el botiquín para poder prestar primeros auxilios, tal vez una compresa, no sé, en ese caso pues según las condiciones del accidente. Ahora bien, en ese momento pasó el tiempo cuando empecé a escuchar la ambulancia. En esa época, no sé ahora, existían unas móviles que eran unas motocicletas de alto cilindraje de la Secretaría de Salud y entonces servían como de despliegue rápido. No era una ambulancia, pero sí había un paramédico a bordo de la motocicleta y entonces nos permitían pues llegar rápidamente, prestar unos primeros auxilios más eficientes mientras llegaba el transporte, ¿correcto? Listo, en ese momento entonces viene el de primeros auxilios. Lo que yo le hice fue entregarle la escena. Entonces le dije que era un señor entre 30 y 35 años que había sufrido una amputación traumática del miembro inferior izquierdo, del miembro superior izquierdo, y me retiré. ¿Por qué? Porque ya llegó la persona idónea, ¿correcto? Después me fui, ya no sé, me iba a ir o algo, no sé, y me encontré al conductor y le dije, ¿qué pasó con el botiquín? Y me dijo, pues yo no sé, no lo encontré, no es que yo soy un relevo. O sea que ahí hay un riesgo alto, por eso es... Correcto, por eso es que me dice la norma, acá en mi empresa Cotrautol, que siempre debo hacer todas las mañanas una ¿qué? Revisión de las cosas que tiene que tener el carro con su botiquín correspondiente para cualquier accidente en la vía. Correcto, para poder saber que los elementos primero estén ahí, segundo estén completos, tercero estén disponibles y obvio en buen estado, para que en caso de que ocurra el accidente de tránsito pues puedan actuar. ¿Listo? Hasta ahí no he tocado a la víctima. ¿Listo? Entonces quiere decir que yo puedo reportar, yo puedo acordonar, yo puedo proteger con la sombrilla si está lloviendo, ¿cierto? Y no he tocado a la víctima. Bien, avanzamos. Entonces, resulta que cuando yo hablo acá, mire que acá estoy haciendo un análisis del accidente de tránsito que ocurrió bajando la línea. Lo primero que yo hice, estos son los pasos que usted y yo vamos a hacer si vamos a pretender atender un accidente de tránsito. Primer paso, voy a analizar la escena. ¿Cómo es analizar la escena? Pues yo voy a mirar si en este lugar de los hechos hay o no un árbol que se va a caer, si en este lugar de los hechos hay líquidos inflamables, si en este lugar de los hechos hay químicos que me puedan afectar mi integridad y la integridad de los lesionados. Como yo analicé desde acá la escena, yo no noté eso, yo noté que había un riesgo que se originaba por estos otros vehículos que pasaban, ¿correcto? Si usted nota, mire esta señora, que es esta misma y después esta misma. Ella, ¿qué veces hace en el accidente? ¿La famosa qué? Eso, dígalo duro. ¿Ella es la famosa qué? Paletera. Mentiroso, ella se llama la controladora de tráfico vial y en ese caso su ubicación tenía que ser en este punto. ¿Para qué? Para poder indicarle a los demás conductores que había una emergencia para que bajaran la velocidad y se desviaran, ¿correcto sí o no? Sí. Bien, pero como vemos ahí en la primera escena pues no lo hizo. Entonces cuando yo llego allá le digo, yo ya estoy por acá, mire acá estoy. Entonces yo ya le he dicho a ella que se haga en el lugar correcto, que empiece a indicarle a los demás conductores que pasan alrededor del accidente, que bajen la velocidad, que cambien de carril, entre otras cosas.
En ese momento le digo, verifico las víctimas. ¿Se acuerda que yo me acerqué y miré quién era el lesionado? ¿Cuáles eran las posibles lesiones que había sufrido? ¿Recuerdan? En ese momento, entonces fue cuando yo abrí y vi que había una sola persona accidentada, que habían unos daños muy graves dentro y fuera del vehículo. Coordiné el reporte. Ojo, le dije al señor que llamara. ¿A qué línea llamo? Entonces, si estoy en los cascos urbanos o dentro de las ciudades, voy a llamar al 123. Si estoy en las vías rurales, voy a llamar al numeral 767. Y ahora la pregunta es, ¿qué pasa si yo marco al 911? Porque anoche justamente vi una película donde había una emergencia en un túnel y llamaron fue al 911. Incluso estaba ahí Sylvester Stallone. ¿Sí? ¿911? Lo que pasa es que acá no han utilizado ese código porque eso es de Miami, de Estados Unidos. Ok, entonces vamos a hacer un solo ejemplo para poder mirar qué es lo que pasa si marco al 911. No hacerlo en casa, marque el 911. Y vamos a ubicarlo en altavoz. 911, llamar altavoz. Otra vez. Y altavoz. ¿Sabías? Entonces, ¿qué pasó? Pues contestaron de la Policía Nacional porque dijeron Dios y patria. Entonces, este 911 funciona en todos los países del mundo, inclusive acá en Colombia. Lo que pasa es que alguien se inventó un número especial que es el 123, ¿cierto? Para que pues funcionara y anclara la llamada al centro automático de despacho más cercano al lugar de donde estoy originando la llamada. Pero como en la línea 911 es internacional, entonces yo en cualquier parte del mundo donde me encuentre y marco 911 va a enlazar al centro de emergencias más cercano al punto, ¿correcto? ¿Qué fue lo que nos contestaron en esa llamada? Que no es bueno hacerla, porque no estamos reportando una emergencia, era solo acá académicamente. Nos dijeron Dios y patria. Policía Nacional Dios y patria habla del patrullero popular del centro de automático de despacho de Picaleña. Ah, entonces allá nos hubieran recibido la llamada. Ahora importante, ¿qué debo tener yo a la mano, disponible, listo, cuando hago la llamada de reporte? Pues tener una ubicación. Lo primero es eso. Perfecto. Yo necesito saber dónde estoy parado, porque si no voy a llamar. Y recuerdo cuando mi mamita me visitó a principio de año, yo le dije, mamita, viene de Bogotá. Mamita, ¿dónde vienes? Y mi mamá me dijo, aquí, papito, ya voy llegando, donde hay muchos árboles, voy pasando por los árboles. Pues árboles de Bogotá que hay 1.000.000, no estaba ubicada, ¿correcto? Ah, entonces en la vía yo ya debo saber que me ubico a través de las señales de tránsito, de los postes de referencia, ¿recuerda? El kilómetro, la ruta, el tramo, y si estoy en las vías urbanas, pues están las nomenclaturas, ¿correcto? ¿Sí o no? ¿Vale? ¿De acuerdo? Primero, ¿en dónde estoy ubicado? Segundo, la gravedad del accidente. ¿Qué tan grave es el accidente de tránsito que voy a reportar? No es lo mismo reportar este accidente de tránsito que reportar otro accidente de tránsito que conocí bajando la línea, Cajamarca. Ese día va un tractocamión girando con un container. Hace muchos años, tal vez 10 años, no recuerdo. Iba girando y este container se desprende del remolque y le cae y aplasta 2 vehículos. ¿Es el mismo reporte que este accidente que estamos estudiando? No, porque cuando yo reporto voy a decir, mire, es que hay un tractocamión involucrado, un container le cayó y está aplastando 2 automóviles y escucho gritos. La persona que recibe el reporte ya sabe que en ese caso va a mandar grúas, va a mandar a los bomberos, tiene que mandar mínimo unas 4 ambulancias, ¿correcto? Mientras que en este caso, materia de estudio del día de hoy, pues si yo le digo, mire, hay un solo lesionado, ¿cuántas ambulancias va a enviar? Una. Yo le digo, mire, el vehículo quedó detrás del otro vehículo,
pues tal vez mandará una grúa, ¿cierto? Si le digo que es un automóvil, mandará una grúa de plataforma, ¿correcto? Correcto, entonces mire lo importante, el reporte es fundamental. Lo primero es ¿la qué? La ubicación, ¿dónde estoy ubicado? Lo segundo es Reportar la gravedad del accidente. ¿qué tan grave es el accidente? Perfecto. Ojo, tercero, importante, debo decir el género y las lesiones que yo vea. Si no me sé las palabras trauma cerrado de tórax, entonces voy a decir que tiene un golpe muy fuerte en el pecho, por tan fuerte que dobló ¿qué? El volante, el timón, ¿cierto? Perfecto, entonces mire acá, ya reportamos. ¿Qué más hago? Las lesiones, ¿qué otras lesiones pudo haber tenido? Acá ¿qué dice? Contacto con el lesionado, pero contacto con el lesionado no es moverlo. Contacto es ¿qué? Hablarle, verificarle que esté, que en ese momento esté consciente, mantenerlo consciente, que esté respirando bien, porque si no está respirando bien, entonces debo actuar, porque cuánta distancia hay, va empezando a bajar la línea hasta calar acá, tal vez mínimo media hora, o sea que media hora en un accidente es mucho tiempo, ¿correcto? ¿Bien? Es como si me dijeran cuánto es 30 segundos. 30 segundos, ¿es mucho o poquito? Muchísimo tiempo, dependiendo la gravedad del asunto. Depende, ¿sí o no? Porque si estoy sumergido en el agua, 30 segundos es harto poquito. Harto tiempo. Si estoy quemándome, 30 segundos es harto poquito. Poquito. Poquito no, yo creo que es mucho, ¿sí o no? Si estoy parado en puntillas calientes, muchísimo. Ah, bueno, entonces depende de las circunstancias, el tiempo puede ser mucho más o mucho menos. Avanzamos. Mire que acá en la última partecita yo estoy mostrando cómo se estabiliza y se procura la vida del lesionado. En este caso esta persona es el que venía en la ambulancia. Yo no hubiera tocado al lesionado porque acá lo estoy tocando, pero porque él me dijo ayúdeme a inmovilizarlo. ¿Se acuerda de esto que nos colocan alrededor del cuello? ¿Cómo se llama? ¿Cómo? Cuello ortopédico. Bueno, realmente se llama inmovilizador cervical. ¿Cómo? Inmovilizador cervical. Perfecto. Y el inmovilizador cervical tiene una maniobra específica, técnica para poderlo ubicar, ¿cierto? Que yo solito no lo hubiera hecho. Aquí el responsable es él, porque él me pidió la colaboración a mí, pero la responsabilidad es de él, ¿correcto? ¿Vamos bien? Perfecto, excelente. Mira acá, preguntas frecuentes. Preguntas frecuentes. ¿Remito o no a los lesionados en mi vehículo? ¿Usted qué opina? No, tocar en una ambulancia. Correcto, no los remito, aparte, a no ser que estemos en un lugar remoto, donde ni siquiera me puedo contactar con otras personas, pero tiene que ser algo remoto. Normalmente en los municipios o dentro de los cascos urbanos, nunca. Perfecto. Segunda pregunta. ¿Suministro de bebidas o alimentos a los lesionados, sí o no? ¿Por qué? Porque pues en su momento pueden ocasionarle mayor gravedad al accidente. Claro, puedo afectar. Recuerden que hay procedimientos de urgencias donde no se pueden aplicar ciertos medicamentos después de la última ingesta 8 horas. Entonces, ¿cómo se procura? ¿Cómo se sabe? Le di agua, le di no sé qué, le di unas pastas. Entonces debo tener claridad en eso. Listo, siguiente. ¿Utilizo el botiquín yo? ¿Qué opinan? Esa es la respuesta. Si yo no tengo el conocimiento, no. Si sí, pues actúo, por supuesto. Pero si no, lo tengo disponible ¿para qué? Para que otra persona idónea sí lo utilice. Exacto, correcto. Esa palabra es muy importante. Idónea, con conocimiento, con experiencia, con expertise. ¿Retiro el casco del motociclista? Bueno, ya dijimos que no. En esta imagen que ahora estamos viendo acá, recuerdo que por acá es Honda, por acá es Mariquita. Acá hay una Y que se llama Shanghai, ¿sí? ¿Alguien? ¿Sí? ¿Se ubican? Listo. Resulta que viene el motociclista, está acá y está acá mi compañero con el otro motociclista. Mire que él tiene acá un canguro, ¿sí lo ven? Estamos prestando acá la asistencia. Este motociclista, bueno, tranquilo, digamos manteniéndolo ahí consciente, ya viene la ambulancia, no sé qué, ya llamamos, ya estamos protegiendo el lugar, todo lo que ya señalizamos, todo lo que ya hemos dicho. Y él me dice, venga, hágame un favor, téngame este canguro. Cuando yo lo veo en esas condiciones y él me dice eso, pues yo cogí el canguro y lo metí en la patrulla, en la parte trasera, en el baúl, y volví acá. Volví acá. En ese momento,
Vino la ambulancia, se los llevó, vino la otra ambulancia por el otro señor, nosotros tal vez teníamos que ir, no me acuerdo hasta dónde más adelante, y al otro día devolvernos, cuando nos interceptaron unos motociclistas armados. Ya, paren, ya, el canguro, el canguro. ¿Cuál canguro? El canguro, no se haga el del accidente. Ay, me acordé, el famoso, ni siquiera me acordaba del canguro. Cuando fui a abrir, lo saqué, se lo entregué. Abrieron, estaba lleno de armas y lleno de efectivo. Entonces, ¿qué le quiero decir? No tome cosas de nadie, porque es posible que tenga ese tipo de inconvenientes. Siempre procuro la vida, siempre hago el reporte, pero no toco. Aprendí en ese momento que era lo más conveniente. ¿Claros? Listo, perfecto. Muchas gracias. Dios los bendiga. Chao, éxito. Chao. Chao.